Bienvenidos a este episodio número 140 de Detalles, en el cual quiero que hablemos sobre los cambios que ha tenido Angular en la versión 17, que oficialmente fue liberada el 8 de noviembre, aunque desde el 6 de noviembre ya se podía empezar a usar. En fin, salió esta semana, es lo importante, por lo menos esta semana de noviembre del 2023. Esta versión de Angular, el mismo equipo de Angular menciona que es el Angular Renaissance, es parte del renacimiento de Angular, el cual a mi parecer no sé qué tan cierto sea. Obviamente lo dicen para que genere un poco de tracción y curiosidad y la gente pues empiece a entrar en él. Pero sin embargo, yo les diría, está interesante. Hay muchas funcionalidades nuevas, sintaxis nueva, funcionalidades que ya podemos empezar a trabajar, Bit, por ejemplo, y ya les voy a mostrar un par de características y vamos a leer un changelog. Antes de comenzar, nuevamente recuerden que este episodio es un podcast. O sea, a pesar de que lo estén viendo en YouTube, para ustedes es un podcast y el objetivo es que se escuche principalmente en lugar de verse. Pero igual ustedes van a ver los puntos que tengo por acá y de dónde estoy sacando esta información. Y bueno, en fin, básicamente eso. Vamos a comenzar con el episodio hablando sobre las características más llamativas que tiene Angular, que hicieron unos banners así similar como los está tirando Apple en sus nuevos teléfonos y computadoras, que hacen un cuadro con un montón de características. Y la verdad es que es bien llamativo esos cuadros. Puntualmente aquí están resumidos básicamente las cosas más fuertes que tiene esta actualización, pero hay más. Por ejemplo, tenemos ahora un nuevo sitio para trabajar en la documentación de Angular, que es angular.dev. El sitio de angular.io todavía sigue siendo vigente. Ustedes pueden ir a verlo, ojearlo y seguir usándolo. Pero de aquí en adelante estamos marcando el hecho de que de aquí en adelante van a ir a angular.dev a buscar la documentación. Todavía no está del todo terminada. Ustedes van a ver que sigue en beta, pero para allá va. Todavía no van a encontrar muchas características o todas las características que ustedes estén buscando en Angular en esa documentación. A mí me pasó porque he estado haciendo diferentes pruebas, estaba verificando unas configuraciones del Angular CLI y ya no está el buscador tan útil como era antes, pero espero que lo actualicen pronto. Estaba buscando comandos del CLI directamente del buscador, no pasó. Tuve que ir manualmente a buscarlo, pero en la versión anterior sí funcionaba. Pero en fin, está mejor la documentación, me gusta mucho. También tiene un nuevo Playground y Embedded Tutorials, que esto básicamente son una forma de aprender de forma interactiva, digámosle así. Ustedes pueden ir al sitio de Angular y probar Angular directamente en el navegador web y hacer las modificaciones y practicar todo ahí sin necesidad de instalar nada, lo cual está interesante. Esos Embedded Tutorials los van a guiar a aprender Angular. Yo estoy haciendo el tutorial que ellos ofrecen. La verdad es que está interesante. Siento que también puede ser mejor, especialmente porque ponen un montón o un par de formularios. Y un formulario sí lo conectan con formularios reactivos. Entonces cuando ustedes presionan Enter no hace un posteo del formulario, pero el otro no. Entonces se siente como un poco incómodo. Y lo hubieran explicado, pero no es nada complicado. De nuevo, simplemente tal vez soy un poco, exigente. Pero el tutorial está bastante interesante, ¿no? Es un tutorial muestra unas propiedades. Ustedes hacen el filtro, hacen la paginación. Bueno, no paginación, hacen la búsqueda por el ID, el listado. Y también desafortunadamente ahí no usan lo que es el nuevo control flow o la nueva sintaxis de control flow, la cual también ya voy a mencionar más adelante, que eso es súper genial. Es bastante genial. Más de uno va a decir, bueno, pero es otra forma de hacer el ngIf, ngFor, ngSwitch, pero vienen otras cosas nuevas, otros flujos de control nuevos que ya van a ver cuando estemos llegando a ese punto, porque hay unos ejemplos que vale la pena mencionarlos. Luego tenemos lo que es un tipo nuevo de lazy load, podríamos verlo, que esto es un breve resumen, ya vamos a leer el documento oficial. Pero lo que son los deferrable views, entiéndanse que es el siguiente paso del lazy load. No me sorprendería de que pronto otras tecnologías empiecen a implementar esto también como lo está haciendo Angular. Pero todo queda mucho a la discreción de esas otras tecnologías. ¿Pero qué es esto de deferrable views? O viéndolo de otro punto de vista, un tipo de carga perezosa en tiempo de ejecución también. Imagínense que ustedes tienen un componente, pero que hasta que ese componente entra en el punto de vista, o sea, entra al viewport, ahí es donde queremos cargarlo y crearlo para que en vez de que inmediatamente cuando entra, o sea, se construye la página, inmediatamente lo construya, ustedes pueden controlar eso ahora. Simplemente envuelven ese componente con el defer y ustedes le ponen en qué momento quieren que eso se dispare. Y hay diferentes controles para esa carga perezosa. Ustedes pueden hacerlo inmediatamente, pueden hacerlo con una espera de milisegundos, cuando algo sucede. Está bastante interesante. También, como hay tantas características nuevas, el equipo de Angular decidió cambiar el logo. Ahora el logo es diferente.
básicamente la A más grande, diríamos así de forma sencilla, pero tiene un gradiente. El logo pues a mí me gusta, se ve moderno, pero voy a extrañar el logo de Angular viejo, ¿no? Luego viene hidratación, viene Pre-Rendering Server-Side Rendering o SSG, mejor dicho, que eso ya es una forma que nosotros tenemos en Angular para generar contenido del lado del servidor, y ya eso ya no viene, o se movió el paquete de Angular Universal y ahora es parte de Angular propiamente. Y en el video que ellos hicieron en la transmisión en vivo, mencionaron unas cosas que de reanudabilidad similar a como lo que creo yo que es que Qwik está inspirado en Qwik, esa parte. Entonces medio lo mencionaron en esa transmisión en vivo de que el equipo estaba trabajando en la reanudabilidad, que asumo yo que está inspirado fuertemente en Qwik. Pero de nuevo, esperemos a ver qué pasa porque todavía eso no está en la documentación. Pero lo escuché en ese video en vivo donde estaban hablando sobre el lanzamiento de Angular 17. Los standalone components por defecto ahora son la forma de construir y trabajar. De nuevo, se está buscando el equipo de Angular trabajar moduleless o moduleless o trabajar sin módulos y enfocarse fuertemente en standalone components, lo cual a mí me parece genial, pero se va a sentir rara la transición porque ahora nos están forzando a trabajar con standalone components, aunque ustedes pueden poner la bandera de que no quieren trabajar con standalone components y trabajar con módulos. Pero trabajar con standalone components hace de que nuestros componentes se sientan más como otros frameworks, que ustedes simplemente crean el componente, lo importan y lo usan y ya está. Pero no es igual porque Angular, cada módulo o cada standalone components puede tener sus dependencias de manera independiente o su serie de módulos independientes que ese componente va a necesitar para trabajarlo. Pero bueno, eso permite muchas cosas. Podemos hacer una importación de manera independiente en las rutas de un componente, en lugar de solo módulos, ahora pues componentes, y hacer lazy load ahí, y también optimizarlo con el defer, los deferrable views. O sea, está genial, o sea, está bien interesante. Luego tenemos una característica que ya hacía falta, que por defecto está habilitado Vite como Developer Server, es decir, que ustedes van a estar trabajando con Vite en las versiones nuevas de Angular, ¿verdad? Después de la versión 17, ya viene activado por defecto, o por lo menos hasta ahí es donde lo he probado y lo he usado. Pero está bastante interesante de que ya al fin tenemos Vite. Esto va a ser tiempos de construcción más rápidos. Hay unas estadísticas que también ya les voy a mostrar por acá, donde literalmente es un mundo de diferencia en cuanto a trabajar con Angular con el tradicional Webpack como es ahora. Nuevo ES-Vite Bundler. Las señales ya están en modo estable, ya se pueden utilizar. Se puede actualizar con el ng update. Ya está listo en el momento que ustedes me estén escuchando. Viene el Vue Transitions API, que eso, si no estoy mal, todavía no está implementado del todo. No sé si está en beta o alfa, release candidate, ya vamos a verificar de nuevo. Pero ese Vue Transitions API va a ser de que ustedes cuando transfieran de una ruta a otra, es decir, cuando hacen una navegación, van a poder hacer transiciones y animaciones bonitas en el cambio de los mismos, lo cual es bien agradable para que nuestros usuarios tengan una mejor experiencia a la hora de hacer los cambios. En fin, eso es a grosso modo lo que está en esa imagen que han compartido por todo lado, que se agradece porque es un resumen bastante fuerte de lo nuevo, pero hay muchas más cosas. Entonces, lo que están a punto de escuchar es un artículo, o la lectura de un artículo de Medium, que ustedes pueden encontrar en el Twitter de Angular. Se socializó bastante y es, pocas palabras, un buen changelog. Lo que ustedes están viendo aquí es una traducción mediante Google Translate para que sea más fácil de digerir, y yo lo voy a ir leyendo así. Voy a dar un par de puntos de vista aquí al respecto. No voy a leer todo porque obviamente es mucho texto y obviamente ustedes van a querer simplemente un resumen, ¿no? Y voy a tratar de hacer eso. Pero en pocas palabras, menciona el artículo de que ahora tenemos lo que son las vistas diferibles que van a mejorar el rendimiento y la experiencia del desarrollador a un nivel bastante elevado. Y la verdad es que eso es totalmente cierto. Nos va a ayudar muchísimo a optimizar nuestras aplicaciones con una sola llamada a una función. Punto. El tiempo de ejecución hasta un 90% más rápido. Compilaciones hasta un 87% más rápidas. En la parte de híbrido y el renderizado del lado del cliente y del lado del servidor también. Nueva apariencia, nuevamente esto es que cambiaron el logo, ahora hay unos gradientes, todo está, pues, digamos que más bonito, que eso es importante porque eso marca un antes y un después. Esto era necesario. También ellos en el equipo de Angular o bueno, propiamente en el equipo de Angular hay paquetes que están basados en el mismo logo de Angular. Hay una serie de alineamientos que ellos van a tener que seguir para que su logo encaje con el nuevo logo de Angular.
También hay un nuevo viaje de aprendizaje interactivo. Ese tutorial que ellos tienen en el sitio web, me hace falta el Tour of Heroes, para ser honesto. Yo tal vez lo hubiera mantenido por pura nostalgia y porque, no sé, desde tiempos inmemoriales uno hace ese tutorial y pues a mí me sirvió bastante, pero ya no está. Ahora tienen otro tutorial interactivo que no sabría decir qué tan bueno es. Porque, o sea, sí lo hice, pero no sabría decirles qué tan bueno es para empezar. Pero se los recomiendo que ustedes lo hagan para ojear un par de cosas. Desafortunadamente en ese aprendizaje interactivo yo no vi tantas cosas por ejemplo, yo no vi el Deferrable Views. Tampoco vimos en la parte del nuevo Control Flow. Quedé como, bueno, aquí falta un par de cosas, pero bueno, ahí va, todavía siguen en beta. Luego mencionan de que se actualizó toda la documentación. La documentación me gusta más como está ahora, es más amigable. Me siento un poco perdido al inicio, pero ya después cuando sabes dónde están las cosas, ya es básicamente lo mismo. Sigue hablando un poco sobre el flujo de control incorporado, que esto siento que es una de las cosas más interesantes que tiene Angular. Menciona el artículo para mejorar la experiencia del desarrollador. Hemos lanzado una nueva sintaxis de la plantilla de bloque, que básicamente es un control flow, o veámoslo de esta manera con el ngIf, ngSwitch, ngFor, entre otras que ya vamos a hablar. Entonces, esto brinda nuevas funciones potentes de la API. Declaraciones simples. Debajo del capo, bueno, debajo del HUD, digámosle así, el compilador de Angular transforma la sintaxis en instrucciones de JavaScript eficientes que podrían realizar el flujo de control, carga diferida y mucho más. Usamos la nueva sintaxis de bloque para un control de flujo integrado y optimizado. Después de realizar los estudios de usuario, identificamos que muchos desarrolladores tienen dificultades con el ngIf, ngSwitch, ngFor, y esto viene trabajándose desde Angular desde 2016, desde que salió. Y siendo parte del equipo de Angular durante los últimos 5 años, personalmente todavía tengo que buscar la sintaxis del ngFor y trackby, después de recopilar los comentarios de la comunidad, los socios, y se realizó nuevamente un estudio de investigación de UI UX, digámosle así, o de UX, los desarrolladores del nuevo flujo de control integrado para Angular. En pocas palabras, la nueva sintaxis es más fácil. Sí, hasta cierto punto. Si ustedes son desarrolladores de Angular que ya vienen con mucho tiempo de usarlo, van a sentirse, pero ¿por qué esto es necesario? Para las personas que son nuevas en Angular, esto va a tener mucho sentido porque es más fácil de observar. Al inicio puede verse un poco extraños, de nuevo si usted viene a trabajar en Angular, pero a la larga es mucho más fácil. Aunque no estoy muy de acuerdo porque con lo que menciona aquí, que es difícil de acordarse, ustedes usualmente hacen un snippet o tienen un snippet y hacen el ngFor y ya les crea todo eso de manera automática. Lo mismo sucede ahora. Usted va a tener un snippet que rápidamente les va a crear la sintaxis. En lo personal, me gusta más la nueva sintaxis que el ngFor, principalmente porque esto les va a permitir a ustedes poder hacer uso del ngFor y el ngIf en conjunto, porque ya no están integrados en el mismo componente. Eso es también algo de las novedades que son bienvenidas, ¿no? Nuevamente, el flujo de control incorporado permite sintaxis más ergonómica y más cercana a JavaScript, mejor verificación de tipos, un concepto que existe principalmente en el momento de la compilación, lo que reduce el espacio en tiempo de ejecución, haciéndolo desaparecer, entre comillas, lo que podría reducir el tamaño de los paquetes en 30 kilobytes, lo cual es bienvenido. Está disponible automáticamente en las plantillas sin importaciones adicionales. Ustedes pueden usar esta nueva sintaxis tanto en los templates literales, o sea, en el template HTML, o sea, en el archivo .html, como en el template literal que ustedes pueden definir dentro de un componente en el lado de TypeScript. O sea, funcionan en ambos lados, obviamente. Luego vienen las declaraciones condicionales. Si vemos el ejercicio anterior, nuevamente recuerden que esto es un episodio de podcast, ya van a tener sus ejercicios, sus ejemplos, vamos a actualizar un par de secciones en el curso de Angular, solo haciendo pequeña publicidad por ahí. Pero de nuevo, recuerden que esto es un podcast, mucha gente se queja de que no hay ejemplos, pero bueno, esto es un podcast. En fin, las declaraciones condicionales, anteriormente ustedes tenían que crearse el componente, digamos un div, le ponían el asterisco ngIf, luego venía la condición y si había un else, nosotros teníamos que poner punto y coma, else, y luego hacer la referencia a un template, el cual no era tan sencillo. Es conveniente, sí, pero no era tan sencillo, no era como tan fácil de recordar. Entonces, pero se podía hacer. Ahora nosotros, con la nueva sintaxis, simplemente nosotros tenemos que hacer @if, ponemos la condición. Luego viene el if. En el caso de que ustedes quieran tener también un if-else, es posible. Un if-else, 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 eso también es posible. Se ejecuta el código dentro de las llaves, como lo harían en cualquier función o flujo de control. Y tenemos el else en el caso de que la condición no se cumpla.
Y igual en ese else ustedes pueden poner otro if si así lo desean, lo cual termina siendo bastante conveniente. Es más fácil de ver la sintaxis, es más fácil de comprender dónde está lo que ustedes quieren ejecutar en el else. Y nuevamente en lo personal me gusta mucho. No es que me desagrade el ngIf, no es que el ngIf esté obsoleto, ustedes lo pueden seguir utilizando perfectamente. Lo que yo les diría es que no mezclen la sintaxis, ¿no? Si van a empezar a trabajar con el nuevo control flow, usen el nuevo control flow para todo y no estén mezclando un ngIf con el @if porque la gente va a quedar, bueno, ¿y esto por qué? Bueno, especialmente los nuevos desarrolladores. La ergonomía mejorada es más aún visible, o es aún más visible, perdón, con el ngSwitch. En el ngSwitch ustedes antes tenían que hacer bastante trabajo porque había mucho código. Por ejemplo, ustedes ponían div, ngSwitch y luego le mandaban la variable de control. Con esa variable de control ustedes tenían dentro diferentes componentes que querían mostrar si el ngSwitch case es igual a una cosa o el ngSwitch case es igual a otra cosa. Y luego teníamos el ngSwitch default en el caso de que no se cumpliera ninguna condición. Lo cual no, en lo personal les digo, no es muy difícil, porque uno ya estaba acostumbrado a verlo así, pero ahora es más fácil de observar, es más, digamos que cuando ustedes lo lean, va a ser más fácil entender qué es lo que está pasando. La nueva sintaxis es @switch, paréntesis, la variable de control, y luego viene el switch y el nivel de acceso. O sea, digamos que en este caso están mandando esa variable de nivel de acceso. Entonces, si esa variable de flujo de control cumple la condición de que sea administrador, mediante llaves ustedes lo pueden ver lo que van a querer renderizar. Es decir, @case, admin, cierran como si fuera cualquier otra función y entre las llaves ustedes ponen lo que quieren renderizar. La sintaxis del case literalmente quedó mucho más fácil de entender ahora, pero de nuevo para personas que ya vienen trabajando en Angular tal vez va a ser un poco enredada, pero para nuevas personas que estén trabajando con Angular o cuando ustedes ya pues pasen esa brecha, ¿no? Ese salto de cómo era antes y cómo es ahora, o cómo se recomienda que se haga ahora, porque la vieja sintaxis todavía sigue siendo vigente. Ustedes van a notar que es mucho más fácil de leer, es mucho más fácil de comprender también. El nuevo flujo de control permite una delimitación de tipos significativamente mejor a las ramas individuales, algo que @switch, que no era posible con el ngSwitch tradicional. Ahora también tenemos un bucle for incorporado, que este también es interesante porque a diferencia del otro bucle for que nosotros teníamos sobre el @ngFor, era más difícil determinar cuando la lista estaba vacía o nuestro arreglo ya no tenía los elementos. Era más difícil poder controlarlo de esta manera. Ahora es @for, paréntesis, viene la definición de la variable que ustedes van a usar dentro del for y luego viene of, el listado. Aquí no se ve muy bien en el video porque está traducido también. Y luego tenemos el track, que es la función que ustedes van a utilizar que le indica al ciclo for o a esta directiva for si un elemento internamente cambia, cuál es el ID que nosotros ocupamos marcar. Esto es similar al key de React. Pero imagínense que ustedes tienen un listado de elementos que están haciendo drag and drop o ustedes los borran y los insertan. Entonces ese track que ustedes van a usar en el ciclo for les va a permitir o le permite a Angular saber cuál es el elemento en mención, cuál elemento se eliminó, cuál se creó y así evita tener que renderizarlos todos de nuevo, pero es nuevamente muy similar a el key que ustedes tienen en React. A menudo vemos el problema de rendimiento de las aplicaciones debido a la falta del track by en las funciones del ngFor. Alguna diferencia con el for son que la pista, bueno en este caso el track, es obligatoria para garantizar el rendimiento de la diferenciación más rápida. Nuevamente, esto es para que Angular pueda saber literalmente cuál es el argumento que tiene que usar como llave identificador en el ciclo for. Muy, bueno, bienvenido. Ahora, aquí hay un punto interesante que mencionan en el artículo en el cual hablan de que el control flow todavía hay ciertas diferencias entre el ngIf, como lo hace con la nueva sintaxis, con el control flow, a como se hacía antes, que van a estar trabajando en ella en los próximos meses, así que esperen algunas actualizaciones. Hasta donde yo lo he usado no me ha dado ningunos problemas, pero todavía no lo he usado de manera tan fuerte, ¿no? Simplemente estuve probándolo, tomé algunos ejercicios de mi curso de Angular de ser experto, estuve probando la nueva sintaxis en ellos y no tuve mayor problema. Pero de nuevo, no sé exactamente a qué se referirán con esas diferencias, pero bueno, esperemos que ellos saben más que nosotros, esperemos que sean pronto que ya las tengamos en una totalidad para que podamos desarrollar nuestras aplicaciones. Luego viene lo que son los deferrable views. Los deferrable views, que aquí sale la traducción literal a vistas aplazables. Entiéndase estas vistas aplazables o deferrable views,
que es una forma de un siguiente nivel de lo que es el lazy load. Esto nos va a permitir a nosotros que muy fácilmente poder controlar en qué momento queremos que nuestros componentes sean renderizados. No solo usar el lazy load de las rutas o el lazy load de los standalone components, nosotros podemos hacer un lazy load de las partes de nuestra aplicación cuando estén en pantalla o ponerles algún timer. Es decir, en pocas palabras, ustedes envuelven un componente en una función que también viene del control flow. Podemos verlo de esa misma manera, la misma sintaxis del control flow. Y eso se va a encargar de realizar todo el código atrás tras bastidores. Ustedes no van a tener que hacer nada por ese lado y va a quedar optimizado para el momento que ustedes necesiten hacerlo. Ellos aquí muestran el ejemplo de que el lazy load tradicional, ustedes van cortando su aplicación en pequeños chunks o pedazos de código, pero no podemos hacer, bueno, sí se puede, pero es mucho más código. Pero si ustedes quisieran que un componente simplemente se cargue cuando entra en un viewport, eso ya es bastante código. La nueva sintaxis es bastante simple. Ustedes ponen @defer y luego viene internamente el componente que ustedes necesiten mostrar o lo que ustedes quieran ejecutar. Y por defecto eso ya va a ser la carga perezosa, pero no termina ahí. Ustedes pueden mandar una serie de banderas en el momento en el cual quieren que eso se genere. Por ejemplo, si ustedes quieren que un elemento se genere o se muestre hasta que entra en el viewport, ustedes ponen @defer, paréntesis, y le mandan la bandera que diga onViewport, seguido del componente que ustedes quieren mostrar. Que entiéndase ese componente, cualquier elemento HTML o componentes personalizados o standalone components. También podríamos verlo de esa manera. Y la verdad es bastante conveniente. Pero aparte de eso, ustedes también tienen el @placeholder que trabaja de la mano. Es decir, si ustedes están cargando un componente y ese componente pues, es bastante tardado en cargarse o muy pesado, ustedes pueden mostrar un placeholder como si fuera un else, ¿no? Como si tuviéramos if hasta que entre en pantalla o mientras está cargando, por ejemplo, y después mostrarle o durante poner un placeholder, lo cual es bastante interesante. Luego también tenemos, obviamente que eso puede dar algún tipo de error. Entonces tenemos lo que es el defer on viewport. Tenemos exactamente el mismo comportamiento. Cuando está haciendo la carga tenemos el isLoading o @loading, mejor dicho. Y luego podemos mostrar un componente, algún loader o demás. Y luego tenemos el @error en el caso de que algo fallara. Y el @placeholder, que eso sería mientras está ese procedimiento. Ese placeholder les va a ayudar a ustedes a que no salte tanto el shift o que no haga un shift de contenido también. Yo lo veo de esa manera. Básicamente eso es todo lo que teníamos que hacer nosotros para que todo suceda, toda esa magia suceda en el trasfondo y ustedes no se preocupan mucho por eso. Ahora, entre esos argumentos o banderas especiales que nosotros podemos mandar es onIdle, que básicamente significa cargar el bloque de forma perezosa cuando el navegador no esté haciendo ningún tipo de trabajo pesado. Es decir, cuando ya el navegador se relaja, ya terminó de construir la aplicación o lo que ustedes ocupaban, ahí va a empezar a generar ese componente. OnImmediate, que esto le dice comienza la carga de forma diferida automáticamente sin bloquear el navegador. Imagínense que es que ustedes tienen un componente que internamente tiene un ciclo while que va a hacer un millón de iteraciones, entonces todo su JavaScript queda bloqueado. O sea, imagino que lo han probado alguna vez. Eso básicamente le dice ejecútala tan pronto puedas, pero sin bloquear la carga del navegador. Eso es bastante útil. Luego también tenemos onTimer y ustedes mandan un argumento entre paréntesis que es para poner un temporizador. Lo que ustedes van a mandar es en milisegundos, si no estoy mal. Luego onInteraction ref. Esto sería cuando se recibe algún tipo de interacción en el componente o ustedes pueden especificar el elemento o la referencia de esa interacción. Técnicamente lo que mencionan por acá es que le permite a ustedes iniciar la carga diferida cuando el usuario interactúa con un elemento en particular. Punto. OnHover o onHoverRef, que eso es básicamente lo mismo, exceptuando de que obviamente es cuando ustedes pasan el mouse sobre, y también pueden mandar la referencia, que esto dice activa la carga diferida cuando el usuario pasa el cursor sobre el elemento. Y obviamente el elemento también lo pueden especificar ahí en el ref. Y luego tenemos el when y mandan una expresión, lo cual también es bien interesante. Le permite a ustedes especificar su propia condición mediante una expresión que devuelve una promesa. Toda esta parte del defer views es bien poderosa porque nos va a permitir a nosotros hacer código o aplicaciones que automáticamente, digamos que tal vez no 100% automático,
pero muy fácilmente las podemos optimizar para que nuestros usuarios tengan una mejor experiencia. Ustedes tienen, por ejemplo, un AG Grid que tarda un montón en cargar y ese AG Grid bloquea la experiencia del usuario. No podemos poner un loading porque, bueno, tenemos que hacer algún juego ahí para mostrar un loading, pero termina siendo bloqueada nuestra aplicación. Entonces fácilmente ustedes lo envuelven en este defer, en esta nueva sintaxis, y por obra y magia ya ustedes lo tienen ahí. Es bien conveniente. Ustedes ya pueden empezar a probar eso. Luego tenemos una experiencia de renderizado híbrida y renovada. Por aquí mencionan que hoy nos acercamos al renderizado del lado del servidor SSR y la generación de sitios estáticos SSG y prerenderizado a los desarrolladores con el simple mensaje en el Engine U. Les va a preguntar a ustedes si quieren activarlo cuando hacen el Engine U su proyecto y ahí ustedes lo van a activar sí o no. Y también se puede activar después de creado el proyecto si llega a ser necesario. Básicamente, si lo quieren hacer mediante el CLI de una sola línea sin que les pregunte, sería Engine U, el nombre de su aplicación menos SSR, pero la verdad con el Engine U por defecto les va a preguntar si ustedes lo quieren habilitar o no. La hidratación se gradúa de la vista previa para desarrolladores. Aquí tal vez no se ve muy bien la traducción, pero la verdad es que ya se está moviendo del Developer Preview. Durante los últimos 6 meses vimos miles de aplicaciones que optan la hidratación. Hoy nos complace anunciar que la hidratación ya no está en la vista previa para desarrolladores y está habilitada de forma predeterminada en todas las aplicaciones nuevas utilizando el renderizado lado del servidor. Hay un nuevo paquete, @Angular SSR. Entiendan que cuando algo es @Angular, eso es un paquete propio de Angular, ellos garantizan y lo han demostrado durante los años que todos esos paquetes van evolucionando de manera de la mano, por decirlo así, a diferencia de otras librerías y paquetes en los cuales todo se actualiza de maneras diferentes. Por ejemplo, vamos a hacer el caso de React. Si ustedes quieren usar el React Router, se va actualizando a una forma diferente, a una velocidad diferente a cómo se actualiza la propia librería de React, lo cual técnicamente es un problema. Por eso es que surgen metaframeworks como Next para que ellos tengan su sistema de rutas que va de la mano a los últimos estándares de su framework. Entonces, de nuevo, cuando ustedes ven estos paquetes de @Angular y ya pasó en vez de Universal a Angular SSR, significa de que cuando saquen la versión 18 de Angular, esta versión de Angular SSR también va a subirse a la versión 18 de la mano para asegurar compatibilidad entre sus diferentes paquetes. Porque, de nuevo, la idea es que ustedes tengan todo lo que necesitan directamente desde Angular sin necesidad de instalar paquetes de terceros, lo cual es bastante, se agradece bastante. En fin, mencionan por acá que nos movimos el repositorio de Angular Universal al repositorio de Angular CLI e hicimos la renderización del lado del servidor que sea parte aún más de la integración de nuestra oferta de herramientas. A partir de hoy, para integrar soporte renderizado híbrido a la aplicación, simplemente ejecute el comando de ng, en este caso sería add, para agregar el @Angular/SSR. Ese comando generará el punto de entrada del servidor y agregará las capacidades de SSR y SSG y habilita la hidratación de forma predeterminada con @AngularSSR. Les proporciona una nueva funcionalidad equivalente a lo que era el @Engine Universal/Express Engine, lo que se encuentra actualmente en modo de mantenimiento. ¿Ok? Si ustedes ya están utilizando el motor de Express, Angular CLI actualizará automáticamente su código a Angular SSR. Luego, implementaciones de su aplicación con SSR o implementando su aplicación con SSR. Para mejorar aún más la experiencia de los desarrolladores, trabajamos estrechamente con los proveedores de nube para permitir una implementación fluida en las plataformas. Básicamente, esto no sé cómo decirlo, pero es la misma gente de Firebase la que está ofreciendo este ejemplo. Obviamente Firebase es de Google también, Angular es de Google también. Entonces, pues ok, estábamos hablando con el equipo que estaba en el otro departamento por allá, ¿no? Algo así lo veo yo, pero es bienvenido de que nosotros tengamos estas integraciones de la mano. El CLI es compatible con el marco que reconoce el uso de SSR, internacionalización, optimización de imágenes también y muchos más. Bueno, hay que probar todo esto de forma bien fuerte ahora. Nuevos hooks en el ciclo de vida. Aquí pone ganchos de ciclo de vida, pero nuevamente son nuevos life cycle hooks o nuevos ciclos de vida para mejorar el rendimiento de SSR y SSG de Angular a largo plazo. Nos gustaría que nos alejáramos de la emulación del DOM
y las manipulaciones directas del DOM al mismo tiempo durante el ciclo de vida de la mayoría de las aplicaciones. Estas necesitan interactuar con elementos para crear instancias de bibliotecas de terceros, mediante el tamaño de esos elementos, etc. En fin, para permitir esto, desarrollamos un conjunto de nuevos hooks o lifecycle hooks, que son el after render y el after next render. Registrar en el after render registra una devolución de llamada o un callback para ser invocada cada vez que la aplicación termine de renderizarse. Y luego tenemos el after next render, que registra un callback o una función que se va a ejecutar para ser invocada la próxima vez que la aplicación termine de renderizarse. Y por ahí ponen un par de ejemplos en los cuales lo están colocando, solo que aquí no se ve muy bien en el video, ¿no? En ese texto que tengo por aquí. En fin, luego viene la parte que es bien llamativa y bien bienvenida, valga la redundancia, para las personas que están trabajando en Angular, que es Bit y el ESBuild. Bit y ESBuild por defecto para nuevos proyectos. ¡Wow! Eso es algo que cuando salió Bit y empezaron a probar con Bit, y esto es, bueno, me acuerdo cuando empecé a trabajar con Vue, con Bit, la verdad es que fue una maravilla. Y esto es totalmente bienvenido en Angular. Era justo y necesario de que ya tuviéramos esta forma de trabajar. No hubiéramos podido habilitar SSR en Angular desde el principio sin los cambios fundamentales que hicimos en el proceso de compilación del Angular CLI. En la versión 16 presentamos una vista previa para los desarrolladores de experiencia de compilación impulsada por el ESBuild plus Bit. Desde entonces, muchos desarrolladores han experimentado con él y algunos socios empresariales informando una mejora del 67% de tiempo de compilación. En fin, no los voy a aburrir mucho con eso, mejor pasemos a las gráficas. Con el ngBuild en el Legacy Builder, demoraba por acá en la gráfica casi, vamos a ver, casi 5 veces más que el nuevo ngBuild. El ngServe mucho más rápido y el Incremental Rebuild también lo tenían ahí, o Rebuild, está considerablemente más rápido. Aquí en esta gráfica, desafortunadamente, no dicen a qué se refieren los números que tenemos por acá. Siempre yo agradezco que nos digan, hey, esto a qué se refiere, qué es este 40, que es 40 milésimas de segundo, a qué se refiere por acá. Eso tendría mejor un punto de vista. Pero mencionan en el pie de la gráfica, dice la comparación del nuevo canal o de compilación con el ESBuild plus Bit heredado basado en el Webpack. Pero la verdad es que no hay una comparación por ahí que nos diga exactamente qué es, pero la gráfica se ve impresionante, ¿no? Se ve que el nuevo ngBuild es fácilmente, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5 veces más rápida, o por lo menos 4 veces más rápido en construir, unas 2.5 veces tal vez más rápido del ngServe. Y en el Incremental Rebuild también habría que ver mejor los valores porque puede ser considerablemente más rápido, solo que la gráfica no se ve muy bien. Luego tenemos una depuración de inyección de dependencias en los DevTools. Los DevTools de Angular también mejoraron, ahora son mucho mejores, mucho más fuertes. Los he estado probando hasta entonces y la verdad es que esto le hacía falta a Angular. Yo siento que no hablan mucho de los DevTools porque siento que ellos se atrasaron bastante, porque lo que son las React DevTools y las Vue DevTools son bastante buenas. Pero las DevTools de Angular no han sido tan buenas como esas dos, pero ahora ya están a ese nivel, ¿no? Actualicen sus DevTools, ojéenlas, ya van a ver por ahí más información al respecto que les va a ayudar a hacer sus depuraciones, hacer cambios en caliente por ejemplo, ustedes tienen una señal o una propiedad de su clase, ustedes la cambian en las DevTools y van a poder ver reflejado el cambio directamente en su navegador web a través de las DevTools. Perfecto, bienvenido. Luego tenemos por aquí Standalone APIs desde el inicio. ¿Esto qué significa? Significa que Angular ya está moviéndose fuertemente y está, digamos que, introduciéndonos que nos vamos a mover a los Standalone Components desde el inicio. Por defecto, cuando ustedes crean un nuevo proyecto y hacen el ng new, el nombre de su aplicación, por defecto ya viene habilitada la opción de los Standalone Components. Que los Standalone Components está genial que nos esté forzando a hacerlo, pero yo hubiera agradecido de que en el CLI nos preguntaran. ¿Por qué? Porque esta nueva sintaxis hace que ya no ocupemos los módulos como tal. Pero cuando ustedes vayan a un código legacy, entiéndase legacy, código de antes de noviembre de 2023, o inclusive el 1 de noviembre o el 6 de noviembre del 2023, ustedes estaban acostumbrados a trabajar con módulos. Y ya están viendo módulos por todo lado. Pero ahora que de la noche a la mañana ustedes ya no sepan por qué no hay módulos, eso puede ser algo un poco incómodo, ¿no? Un poco como que, hey, ¿qué pasó por acá?
Y también de que todo sea por defecto en los standalone components, también va a ser de que todos los cursos, todas las maneras de trabajar o todos los ejercicios que ustedes vean van a tener dos sintaxis. Van a tener la sintaxis de standalone components y van a tener la sintaxis de módulos. Que, de nuevo, al final de cuentas va a terminar siendo a favor de gustos, ¿no? Aunque Angular recomienda el standalone components porque hace que se asemeje más a como son componentes en React, Vue, Svelte, Solid y todos los demás, en los cuales ustedes no crean un módulo que empaquete todo para poder importarse y relacionarse entre sí. Ustedes simplemente importan el componente y lo usan y ya está. Eso es lo que está buscando Angular también por ese lado. Que de nuevo es bienvenido, genial. Si ustedes no quieren tener eso por defecto, pueden hacer el ng-new, el nombre de su aplicación, -- standalone en false. Que eso es lo que teníamos que hacer para deshabilitarlo por defecto. También cuando ustedes hacen el ng-generate o el ng de un componente, por defecto también se va a generar como standalone component. Ya no tienen que mandar banderas adicionales. Ahora va a ser al revés. Ustedes van a tener que mandar la bandera si no quieren que sea un standalone component. Pero bueno. Luego se dan los siguientes pasos de la reactividad, que esto básicamente está hablando de que las señales ahora están en canal estable y producción. Las señales ya nos va a impulsar a Angular o va a impulsar a Angular para que sea zoneless, ¿ok? Zoneless, digámosle. Porque Zone.js es la librería que le ha ayudado a Angular a detectar el ciclo de detección de cambios, pero las señales hacen que ya no sea necesario Zone.js. Entonces, se avecina en un futuro de Angular cuando las aplicaciones van a estar basadas enteramente con señales. Ahora, muchas cosas posiblemente, yo no, obviamente no soy profeta, ¿no? Pero eventualmente, cuando Zone.js ya no sea parte de Angular, porque ahora toda la detección de cambios va a ser basado en RxJS, por ejemplo, o en reactividad de RxJS y señales, entonces ustedes ahí y quieren darle mantenimiento a código legacy, lo más probable es que Angular haga esa conversión de ustedes. O sea, automáticamente cuando detecta una propiedad de clase que es no tradicional, entonces posiblemente haga el cambio a una señal. Tal vez, digo yo, ¿no? O la convierta a un observable de RxJS. No sé, puede ser que ellos hagan algo automático. Puede ser, ¿no? Pero prepárense y yo que los desarrolladores en este momento, yo preferiría que ya empiecen a trabajar con la nueva sintaxis, ¿no? En fin, con señales. Eso sería recomendado, ¿no? Yo para evitar que de aquí a unos años sepamos que esto va a ser un breaking change, ¿no? Así que, bueno, todavía no está mencionado. Luego, nos complace anunciar nuevamente que las señales ya están en canal estable. Ustedes ya lo pueden utilizar. Están trabajando en los próximos pasos de Material 3. Pronto vamos a hablar más al respecto para que pues tengamos la experiencia de Material 3 en nuestras aplicaciones. Luego tiene mejoras, dice Quality of Life Improvements, mejores en la calidad de vida. Junto a todas estas características de futuro, incluimos una serie de mejoras más pequeñas en la experiencia del desarrollador de nuestro trabajo pendiente, ¿no? Si ustedes empiezan a trabajar con Angular hoy, van a sentirlo mucho más rápido que antes, ¿no? Pero dependerá mucho del tamaño de la aplicación, ¿no? Y si ustedes la vienen haciendo de nuevo o viene Legacy, pero en general van a sentir un gran cambio al respecto. Viene la parte experimental, que es el soporte al Transition View o el View Transitions, lo cual esto me emociona bastante porque fácilmente nosotros vamos a poder tener transiciones bien elegantes y bonitas con una simple definición en nuestra configuración del router. Punto. Eso es todo. Pero está en modo experimental. Significaría de que ustedes lo pueden utilizar y en el futuro puede recibir un cambio. Pero lo mejor de todo, de la forma como lo está implementando Angular, es que no es más que una simple configuración en la ruta. No es que en toda la aplicación ustedes lo van a empezar a colocar. Simplemente lo definimos por ahí. Pero nuevamente con eso ya vienen una experiencia mucho más agradable en las transiciones de pantallas. Luego viene una preconexión automática en la directiva de las imágenes. En la traducción en inglés sería Automatic Preconnect in the Image Directive. Básicamente lo que menciona por ahí. La directiva de imagen de Angular ahora genera automáticamente los enlaces de preconexión para los dominios que proporcionó como argumento para el cargador de imágenes. Si la directiva de imagen no puede identificar automáticamente el origen y no detecta el enlace de preconexión para la imagen LSP, advertirá esto durante el desarrollo.
Esto es como para garantizar de que ustedes no van a cargar código que no es, que ustedes no están seguros. Por ejemplo, va a cargar una imagen de un dominio que no es, pero también se va a encargar de hacer la carga de estas imágenes de una forma, pues, del lado de Angular, ¿no? Luego tenemos otro punto por aquí que habla el deferred loading de las animaciones. Esta función permite reducir el 60% o 60 kilobytes, perdón, del paquete inicial a un 16 kilobytes comprimido. Y por ahí pueden hablar de que Matthew propuso e implementó una característica que permite cargar de forma diferida el módulo de animaciones a través de una función proveedor asíncrono. Nuevamente, esto contribuye, entre un montón de cosas, a que las aplicaciones de Angular ahora sean más rápido. Luego tenemos otro punto importante que habla sobre el Input Value Transforms. Esto es algo genial porque muchas veces nosotros cuando queríamos mandar un valor, por ejemplo, un valor booleano a un componente mediante el @input, nosotros teníamos que en el componente poner llaves cuadradas, poner el nombre de la propiedad que queríamos mandar a un componente hijo y ponerle true para decir, ok, quiero mandar un true. Ahora ya es muy similar a cómo lo trabaja React y cómo lo trabaja Vue o cómo lo trabaja Quick o lo trabajan todos los demás, ¿no? Ustedes simplemente si van a mandar un valor booleano, aparte de que ya teníamos la sintaxis de ponerlo requerido con el input entre paréntesis required, ustedes pueden simplemente poner expandido en este caso o expanded nada más en el componente y eso va a llegarle como un valor booleano directamente al componente, lo cual es bienvenido, no hacía falta tenerlo de esa manera. También ustedes tienen formas de trabajar con estilos o el style URLs, pueden mandarlos como arreglos, mucho más fácil. Nuevamente pueden ir al changelog de Angular, hay mucha información por ahí. Habla sobre los esquemas de la comunidad para respaldar el desarrollo de esquemas comunitarios. Enviaremos un par de métodos de utilidad por la parte de @schematics/angular/utility. Ahora pueden incorporar una expresión directamente a la raíz de la aplicación Angular, a una aplicación de Angular y agregará un proveedor de raíz o un root provider de aplicación de Angular, además de características que ya existen en el package.json. La verdad que aquí hay más cosas que yo tengo que probar. También hablan sobre los nuevos tutoriales. Nuevamente el Tutorial Heroes me va a hacer falta, pero hay nuevos tutoriales que ustedes pueden usar o ver en la documentación de Angular para aprender Angular también. Aspectos destacados de la comunidad. Nos gustaría agradecer a los 346 contribuyentes que hicieron Angular 17 que fuera tan especial. Algunos de los aspectos más destacados que nos gustaría enumerar: el HTTP client. Ahora puede usar el fetch como backend. Matthew también habilitó la personalización del HTTP Transfer Cache, que permite la especificación de encabezados, filtros y almacenamiento en caché. Nuevamente, hay puntos importantes que ustedes pueden ver por ahí. Y aquí ya, pues básicamente termina ese changelog de Angular. Hay mucha información que viene relacionada a esta nueva liberación de la versión 17 de Angular, que sí, viendo todo lo que ha pasado por acá, yo puedo entender por qué están mencionando de que es un renacimiento de Angular. La sintaxis de Angular sigue siendo la misma, es decir, ustedes pueden seguir trabajando de la manera tradicional, no hay ningún problema. Pero se recomienda de que ya empecemos a trabajar con la sintaxis nueva porque tiene muchas mejoras. Tratemos de ver este cambio, o me gusta verlo de esta manera porque pues yo estoy en muchos foros donde hablan y critican Angular y hay fans de React, de Svelte, Angular y lo demás donde hacen o atacan a Angular. La verdad es que el equipo de Angular es una serie de personas súper inteligentes que hacen este framework lo que es. Pero todas estas características nuevas nuevamente están impulsadas también por otras tecnologías. Nuevamente me sorprende que Angular todavía exista y siga evolucionando de la manera como lo está haciendo, porque es un framework que tiene muchos años de existir. Es un framework que desde que salió, o sea, estamos hablando de Angular 2, ¿verdad? De que salió en el 2016, la sintaxis sigue siendo la misma. O sea, sigue siendo la misma forma. Hasta este momento, ellos decidieron introducir una sintaxis. Obviamente la sintaxis anterior sigue siendo válida, pero una nueva forma de trabajar. Esto es muy similar y mucha gente dice que ataca Angular así, que hay que reaprenderlo. La verdad es que no, ustedes pueden seguir trabajando con el conocimiento que tienen de Angular. Esto es muy similar a cuando React sacó los hooks y decidió moverse de class-based components a functional components con hooks. Es básicamente la misma mecánica, solo que Angular es más, entre comillas, sencillo, porque siguen siendo las mismas clases, sigue siendo la misma manera de trabajar en Angular, los mismos conceptos siguen ahí.
Es un cambio más suave que el cambio que tuvo React de pasar de Class-Based Components a Functional Components. Y lo mismo sucedió en Vue, que Vue en la versión 2 decía, ok, vamos a estar trabajando aquí con el Options API y todo eso. Y luego cuando salió la versión 3 de Vue, ellos introdujeron un nuevo API, que de nuevo se ve más fuerte el cambio de Vue en la parte de Composition API contra el Options API, que si ustedes no saben de qué estoy hablando no importa, pero ese cambio fue más drástico. Ambos cambios, tanto para React y como para Vue, son retrocompatibles. Exactamente es lo mismo que le está pasando a Angular en este momento. Ahora tenemos el ngIf y Deferrable Views, y tenemos obviamente el @if, el @if, el @for, tenemos el @switch, tenemos un montón de banderas que podemos mandar en nuestros Deferrable Views, que son bienvenidos esos cambios. De nuevo, eso sería una opción para que ustedes se estudien, se preparen, pero la verdad es que esta versión 17 de Angular viene cargada con muchas cosas, muchísimas cosas, y me anticipo y les digo, para los que no han leído mi Twitter, voy a agregar un par de secciones al curso de Angular de Cero Experto referente a estas versiones nuevas o estos cambios, para que lo podamos ver. Pero también estoy pensando en hacer un curso ya dedicado para aplicar o hacer alguna aplicación de Angular donde podamos aplicar todo esto ya en una aplicación real, ¿no? Esperen más información al respecto. Todavía estoy en medio de la actualización del curso de Next, en medio de la actualización del curso de React Native, pero ahí vamos, ¿no? Espero que esto por lo menos les haya servido a ustedes para tener un punto de vista de que esta nueva versión de Angular no está trayendo breaking changes, o por lo menos no breaking changes que yo sienta que van a afectar el desarrollo de Angular. Y ustedes pueden seguir trabajando en Angular exactamente igual que antes, solo que ojeen el montón de características nuevas porque sí son bastantes. Dejémoslo así y los veo en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima.